con los que pueden ser futuros lectores o futuros productores o futuros compañeros y colegas. Así que está buenísimo. Bien. ¿Quién está para romper el hielo? Vamos, Agustín. Desde Londres, desde un pueblo Hola cerca de Facundo, Londres. sí, Hola, desde Inglaterra. Buenas hola, tardes, buenas Agustín. noches, ¿todo ¿Cómo bien? andás? Bien, bien. Gracias por Me estar allí. alegro. Che, Facundo, mi pregunta en realidad tengo varias, ¿no? Pero bueno, para no sacarle tiempo a mis compañeros y compañeras, yo te quería consultar, porque nosotros estamos viendo mucho el tema de toda la investigación previa, tanto una entrevista o escribir un libro en este caso. Me gustaría saber a vos cómo se te ocurre empezar a investigar el tema del libro y por dónde arrancas a investigar. O sea, ¿qué haces? Está buenísima la pregunta, Agustín, porque uno a veces no se da cuenta en el proceso de investigación, en el proceso de armado de un proyecto como este, digamos, te arrasa tanto el proyecto por momentos que a veces está bueno parar a pensar, bueno, ¿en qué momento apareció esta idea o en qué momento apareció este libro? En el caso de Emboscada, voy a ser obviamente muy sincero y muy honesto con ustedes. Yo este tema lo vengo siguiendo hace muchos años y nunca, digamos, nunca me había imaginado que podía tener un destino de libro. Venía siguiendo, por supuesto soy lector de Walsh, tanto de sus obras de ficción, que son maravillosas, sus cuentos, como de su trabajo periodístico, que por ahí es el que uno más le entra bueno, por nuestra pasión y todas las que estamos acá de comunicar y de acercarnos obviamente al periodismo. Y durante la pandemia esto que seguramente a algunos les habrá pasado con otras cosas, fue como que se empezaron a ordenar algunas ideas. Realmente yo entré a esta historia no directamente por Walsh, esto lo cuento por ahí en el comienzo del libro, sino que entré a esta historia porque venía investigando o venía como interesándome por un hecho que había llevado adelante Montoneros, que fue justamente un atentado, un atentado que sucedió en 1976, el 2 de julio de 1976, que me parecía un hecho muy particular, digamos, como tantos otros que hubo en los 70, pero acá me llamaba mucho la atención que ese hecho se lo adjudicaban a un chico de 22 años, un militante. Bueno, en definitiva todos los militantes en ese momento eran bastante jóvenes, y me llamaba la atención de esa idea de un chico entrando solo a una dependencia policial con un artefacto explosivo para generar obviamente el atentado. Quiero aclararles como marco general que yo la época la trabajo más con una idea de, digamos, trabajo la época más desde los interrogantes y no tanto desde las certezas. Digo esto porque por estas horas escucho a muchos personajes de distintos sectores establecer certezas muy concretas respecto a la figura de Walsh y bueno, yo prefiero trabajar siempre desde la idea del interrogante y no desde la idea de la certeza. Y empecé como a tomar contacto con esa historia que involucraba a un militante, que involucraba una organización que estaba clandestina y que obviamente generaba un montón de interrogantes. Claro, ese militante que entró a la dependencia policial se llamaba José María Salgado, Pepe Salgado, y era la última persona con la que Walsh tenía que verse el 25 de marzo de 1977. Pero yo llegué muy tarde a eso. O sea, al principio empecé a recorrer la historia del atentado que había pasado, empecé a recorrer la historia de Pepe Salgado, me di cuenta que tenía un amigo que había sido amigo de Pepe en la infancia, y como que se empezaban a dar algunas cosas, y en un momento determinado alguien me dice, bueno, es la última persona con la que Walsh tenía que verse. Y ahí como que quedé como atrapado en ese vínculo. Dije, Walsh, Salgado, tenían que verse, era un encuentro que finalmente terminó siendo una emboscada.
porque Pepe Salgado, para el momento en que debía encontrarse con Walsh, llevaba 10 días secuestrado en la ESMA, y ahí fue como les pasará mucho a ustedes, eh, seguramente les estará pasando ahora, y ahí hubo como una sensación de decir, acá hay algo, acá hay una buena historia, y por estas horas muchos me están preguntando, ¿por qué escribiste sobre Walsh? Primero aclaro que esta no es una biografía sobre Walsh, no hubiese escrito nunca una biografía sobre Walsh, no me hubiese atrevido a escribir una biografía sobre Walsh, pero sí sentí que detrás de esa introducción había una buena historia para contar. Y yo creo que los periodistas, quizás los que tenemos la posibilidad de trabajar en los medios, estamos desde hace mucho tiempo perdiendo la capacidad de contar buenas historias. Metidos o inmiscuidos en esto que alguien llamó la grieta, que para mí más que una grieta es una gran confusión. Estamos perdiendo la capacidad de darle el valor que merece una buena historia, y una vez que determinamos que es una buena historia, ir tras los datos de manera obsesiva, ir a buscar información que te desvele un dato, que te enloquezca, dar con determinada persona. Bueno, todo eso en los medios en los que estamos trabajando y en el sistema que hoy impera en los medios es muy difícil porque, bueno, suceden otras cosas. Y bueno, a mí me pareció eso, que era una buena historia para contar, ¿no? Facundo, Muchas ¿cómo gracias. andás? Hola, Gracias, gracias por tu tiempo. no, por favor. Sebastián quería hacer una pregunta. ¿Está por ahí, Sebastián? Vamos. Acá estoy. ¿Cómo estás, Facundo? Buenas noches. ¿Cómo Desde andas, acá, Sebastián? desde Amaicha del Valle, de la provincia de Tucumán. Bien. No, bueno, más que nada, yo estaba, siempre había seguido cuando estabas investigando el tema de Nisman, que fue algo una historia, digamos, que sacudió mucho al país, y quería saber cómo te llevó eso de investigar. Fue muy difícil investigar ese tema, y después cuando publicaste eso, si después con el tiempo se siguió aumentando algunas cosas o descubriste algo más. Bueno, mirá, Sebastián Nisman fue mi primer libro. Es un libro obviamente muy distinto a este por una cuestión lógica, era un libro mucho más caliente, en donde quemaba el expediente y la actualidad iba mucho por ese lado. Como obviamente yo sabía que esa causa iba a quedar abierta en el sentido de que iba a quedar en el medio de eso que recién intenté describir, que era la grieta, que es un disparate, ¿no? Que una causa judicial quede inmiscuida en eso. Yo lo que me propuse fue hacer como una reconstrucción de los 9 días previos a la muerte de Nisman. Y la investigación estaba en el expediente. Lo que pasa es que los medios contaron el expediente en tanto el interés que tenían de posicionarse de un lado o del otro de la grieta. Lamentablemente, ¿no? Pero esto es así, yo les voy a contar lo que creo y lo que pienso. Entonces yo me propuse revisar en el expediente y contrastar lo que había en el expediente en relación a lo que las distintas entrevistas que fui haciendo me iban diciendo, y reconstruir qué había pasado cómo estaba este hombre que iba a denunciar a una presidenta, o que tenía, se supone, una causa. Bueno, cómo estaba él, con quién hablaba, con quién se veía, cómo era su rutina, y de eso un poco trata el libro. Hay ahí como un orgullo personal de que al día de hoy vos agarrás el libro y no hay nada que haya quedado desactualizado. La causa Nisman es lo que sucedió para mí en las primeras 5.000 fojas. Después se empezaron a inventar pericias. Es muy cómico porque muchos medios hablan de manera muy certera, y acá vuelvo con la idea de las certezas, hablan de una pericia que hizo Gendarmería, que en verdad trabajó sobre la pericia que se había hecho. Pero bueno, en fin, es un tema en sí muy largo bueno, que también tuvo como una construcción mediática muy extraña. Por supuesto que se da todo en un contexto electoral, y yo hablo mucho en el libro de esta suerte de grieta Nisman, ¿no?
que se supone que si vos decís que el fiscal fue asesinado, le haces el juego a quien entonces era la oposición, luego estuvo en el gobierno y ahora vuelve a ser la oposición, y si Nisman se suicidó, eras kirchnerista o sos kirchnerista. Eso es todo un disparate enorme, una enorme confusión en la que vivimos. Es así, las reglas del juego parecen ser esas. Eso fue perdiendo, y acá mezclo un poco la respuesta a lo que les decía antes, fue perdiendo mucho la dinámica y el interés de los medios por ir en busca de una buena historia. Empezaron a desaparecer espacios que había de investigaciones más profundas en los noticieros, en los diarios. Y ahora y todo es el quilombo de las redes y esta suerte de guerra que no sé a dónde va a llevarnos o dónde va a terminar. De vez en cuando uno se refugia en estos proyectos. No digo que no haya espacios que estén copados, hay muchos medios autogestivos que tienen cosas que están buenas, hay muchos colegas que aún desde adentro de los medios más comerciales intentamos sortear un poco todo eso, a veces sale, a veces no sale. Esto no deja de ser un trabajo. También hay toda una sensación alrededor de este laburo, culpa obviamente de los que trabajamos adentro, que nos pone como en un muy, muy lejos de la gente. Esto es un trabajo, es igual que el trabajo que tiene el chabón que atiende acá en la esquina al bar de mi casa, que sirve unos cafés riquísimos, o es igual que el laburo que tiene, no sé, mi hermana que labura en un hospital. Es un trabajo, es un trabajo. Acá no hay que dejar de ponderar de una manera tan extraordinaria el trabajo en los medios. De hecho, entre todos estamos autodestruyendo esto y la prueba está en que cada vez se ve menos tele, se lee menos diarios. Bueno, ahí la radio queda como en un refugio y bueno, por supuesto que hay detrás de todo esto una transformación tecnológica y una revolución digital que no desconozco, pero hay mucho de nosotros puesto acá que hace que la gente a veces nos compare con los políticos y no nos crea. Y eso es todo culpa nuestra. Perdón, Facundo. Mari, creo que, perdón, Mari, estabas hablando vos, Marina, y estás muteada. Sí. Che, yo no quiero ser muy sincero con la charla, que se van a ir todos de la escuela, o sea, van a empezar No, porque justo son las posibilidades que tenemos a raíz de eso, está buenísimo. como a abandonar, ¿no? Digo, me parece Sí. súper importante en este ámbito donde ustedes se están formando, que yo les cuente lo que, de todas maneras les hubiera contado lo que yo pienso, soy así, pero esta es la verdad, es lo que está pasando y bueno, y es mi mirada, ¿no? No, que digo, pensando un poco en esto que decías de ir tras las buenas historias, que a priori uno se interesa por ciertos temas, un poco volviendo al libro, que no sabes si va a haber del todo una buena historia, tenés como alguna intuición sobre eso. No sé si Vani o Nati quieren preguntar acerca de la investigación o cómo fue llegando, surgió bastante, ellos estaban rastreando esto de cómo fue llevando una cosa a la otra y cómo llegaste hasta como a tirar de un ovillo para ver qué pasa con la documentación de Walsh. Bueno, no sé si Vani y Nati querían preguntar algo acerca de eso. Sí, bueno, básicamente, bueno, en general la primera pregunta ya la respondiste, que fue cómo llegaste al hecho de escribir sobre Walsh, ¿no? Pero bueno, más allá de eso y tomándolo como referencia a Walsh, luego de cada investigación que vos haces, o sea, voy a hacer un pequeño, así como entre comillas, que se dice que Walsh parió un género periodístico con Operación Masacre y la investigación de los fusilamientos de José León Suárez parió a un nuevo Rodolfo Walsh. Ahora, vos, después de cada investigación que haces, de cada libro que escribís, ¿sentís que muere o nace alguna ideología tuya? Mirá, Nati, me haces pensar mucho hasta ahora, pero yo escribí, este es el tercer libro de investigación y sin duda este es un libro para mí distinto,
El libro de Nisman, ya conté un poco, sucedía todo muy en caliente, fue medio incómodo escribir ese libro, en el sentido como que todo el tiempo escribí y rompía. Mi segundo libro es un libro sobre el seguimiento que yo hago sobre cómo se maneja un poderoso de la FIFA, que es Alejandro Bursaco, y cómo cuando cae, porque se desencadena el FIFA Gate, cómo él se entera y se va escapando, y ese escape, es un libro como con mucho ritmo narrativo, ese escape es también para él como una oportunidad de negociación. Entonces se va escapando, como un poderoso está 20 días prófugo en Europa, dando vueltas mientras rosqueaba y negociaba lo que finalmente terminó sucediendo, que es que se convirtió en un arrepentido del FBI, que hasta el día de hoy trabaja para el FBI, contando cómo era el entramado de coimas en el fútbol. Cada proyecto de estos son proyectos alucinantes, y está buenísimo. Son proyectos solitarios. Yo estoy muy acostumbrado a laburar en equipo, en la radio, en el canal. Acá estás medio vos solo. Están buenos esos silencios, pero con Emboscada me pasó algo o me está pasando algo que no me pasó con los otros dos libros, que es que cuando yo le puse un punto final al libro y medio que el editor me dijo, se terminó tu tiempo, basta, como que me lo arrancó de las manos, yo sentí como que lejos de terminar algo, estaba empezando algo. Y no sé bien qué es, pero por supuesto que están pasando cosas con este libro, cosas que por ahí te hacen saltar a otros proyectos o a otra información. Hay como algo que se está gestando, como que se está generando un par de llamados, unas reuniones, hay algo ahí que está pasando con este libro, que yo me acordaba que con los otros es como que, bueno, listo, publiqué, salió, di notas para difundirlo, los colegas se coparon, algunos más, algunos menos. Acá está pasando otra cosa, acá tienen que aparecer los cuentos de Walsh, tienen que aparecer los documentos que los marinos le robaron a Rodolfo Walsh, no por mi libro, tienen que aparecer porque tienen que aparecer, porque la familia tiene derecho a tenerlos, porque los que leemos a Walsh, los lectores de Walsh, tenemos derecho a seguir leyendo cosas inéditas, y porque ya porque pasó mucho tiempo, y porque esos cuentos están, alguien los tiene y los tienen que devolver. Y por ahí esa investigación incompleta, porque yo siento que Emboscada es un libro incompleto, un libro abierto. Bueno, como todo lo incompleto, lo abierto, hay algo que está faltando acá. Y yo sigo adelante con la investigación, tratando de ver si hay cosas nuevas que aparezcan. Hay algunas cosillas que empezaron como a surgir, de las que no me quiero ni ilusionar todavía, pero está bueno que el tema se discuta, que lo estemos charlando. Digo, me parece que ahí hay algo de reivindicación también, ¿no? En poder seguir buscándolo para... El otro día alguien me decía, la memoria colectiva se construye en pequeños actos individuales, y está bueno pensarlo así, y bueno, creo que el libro un poco va en ese sentido, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Vani, no sé si querías preguntar algo, o ya no veo, a ver quién está con la mano levantada. ¿Yanela? A ver, ahí, perdón. Ahí. Buenas noches a todos los compañeros, las profes y Facundo. Hola, Yanela. Bueno, mi pregunta es, ¿quién es Walsh para vos? ¿Qué representa en tu vida? Y dijiste en la primera parte que vos no hubieses hecho una biografía de él. No. Sin embargo, en la historia te acercas mucho a la intimidad de su vida, de este personaje. ¿Por qué crees que no escribiría sobre su biografía? Bueno, ¿quién es Walsh o sea, qué significa para mí Walsh? Desde lo personal, no significa ni más ni menos que lo que puede significar Ricardo Piglia, lo que puede significar Fogwill, autores argentinos maravillosos a los que he leído, a los que he disfrutado como lector,
y en esto soy muy claro, y separo claramente lo que es la obra de lo que es el personaje, porque acá podemos encontrar, hoy estaba pensando lo siguiente, a ver si se los puedo transmitir. Pensemos una línea de tiempo imaginaria. Pensemos que la publicación de Operación Masacre sucede en 1957, un año después de los fusilamientos, tiempo después de los fusilamientos, que primero va por entregas en una revista, nadie se lo quería publicar, mucho lo que él iba investigando, y después finalmente lo compila en un libro. 1957, 1977, le pone punto final a la carta de un escritor a la Junta y a las pocas horas, al otro día, lo matan. 20 años. Es un montón de tiempo en la vida de una persona, pero no es nada tampoco. García Márquez vivió hasta los 80 y pico de años y lo disfrutamos como lectores. Y yo estoy convencido que Walsh lo hubiésemos seguido disfrutando como lectores. A veces me pregunto qué hubiera sido de la vida, es contrafáctico, ¿no? Pero trato ahí de separar, porque en esos 20 años hay un montón de Walsh. Y yo no, digamos, y me parece que está bueno recorrer todo ese camino. Hay un Walsh que en los primeros años de su vida tuvo acercamientos a sectores de derecha, a sectores nacionalistas. Hay un Walsh traductor de cuentos en inglés, un tipo que hablaba inglés, digamos, casi como en castellano. Un Walsh lector de Borges. Después, con el tiempo, no sé, Juan José Saero, Piglia, compararon, algunos hablan del Borges de izquierda, hay como una cosa de izquierda y derecha entre Borges y Walsh. Hay un Walsh que va a formar parte del proyecto de Prensa Latina en la Cuba castrista y es un criptógrafo que logra determinar y descubrir unas contraseñas secretas que llegaban a través de un telex y se da cuenta que era justamente información que se estaban pasando y de esta manera le anticipa a la Revolución Cubana que va a haber una avanzada castrista en Bahía de los Cochinos, con lo cual cuando bajan los yanquis ya los tipos estaban como... Hay un Walsh que entrado los 70 se empieza a darse cuenta que su momento estaba en la militancia política y entra de costado a Montoneros, primero pasando por otras organizaciones políticas, y estando en Montoneros pasa a la clandestinidad con Montoneros, un tipo que era escritor, un intelectual, y estando en Montoneros toma el ámbito de inteligencia. Hay miles, digamos, ¿de qué Walsh vamos a discutir? Vamos a discutir y desde dónde vamos a debatir sobre Walsh. Desde un grupo de chicos que van a pegar carteles a una estación que lleva su nombre, influenciados por cierta manipulación histórica del rol que tuvo Walsh. ¿Desde dónde lo vamos a pensar a Walsh? ¿Vamos a sintetizar la vida, esto que yo acabo de describir en una línea de tiempo enloquecedora, en actos de vandalismo? Tenemos que fijar reglas a la hora de pensar y de discutir qué queremos discutir sobre Rodolfo Walsh. Yo no hubiera escrito una biografía sobre Walsh porque no me considero la persona indicada para hacerlo, porque hay otros colegas que han hecho trabajos y hay obras ya publicadas. Hay una obra que para mí es una biografía intelectual muy completa, que la escribió Eduardo Josami, con quien charlé bastante para este libro. Entonces me parece que también es importante a veces, y esto por ahí me voy un poco de Walsh, es importante también a veces reconocerse para qué uno está y qué tengo ganas de hacer dentro de esto que es enorme, que es comunicar, que es el periodismo. Yo tenía ganas de contar una buena historia, me parecía que valía la pena. Me propuse no entronizarlo a Walsh, sino santificarlo. No es que tenga una estampita de Walsh pegada en mi escritorio, y tampoco condenarlo. Me propuse trabajar desde los interrogantes, volcarme, entregarme a la fuerza de la descripción, de los hechos, de los datos, y bueno, y darle la oportunidad a los lectores de que vean a Walsh en esa situación en donde yo me lo estaba encontrando, que era a un Walsh con miedo, a un Walsh desesperado, a un Walsh que va en busca de salvar a
a un integrante o a integrantes de su propio ámbito de militancia. Por supuesto, es un Walsh en movimiento, no es un Walsh estático, y no es el Walsh que yo elegí contar, sino que es el Walsh que me contaron en parte de las cerca de 70 entrevistas que fui haciendo. También, con esto cierro esta parte, me parece, yo tengo 42 años, nací en 1979, 2 años después de que desapareció Walsh, y en esto que hablábamos antes de la construcción de la memoria colectiva, a mí me parece que esto sigue en el tiempo y que hay una oportunidad de que nuevas generaciones y nuevas generaciones de periodistas sigamos escribiendo sobre la época. Asumiendo que ya se escribió mucho sobre la época, se escribió bien, se escribió mal, se escribió con cierto romanticismo, se escribió con culpa, se escribió mucho de la época. Yo no viví la época, yo nací en el 79, nací en plena dictadura cívico-militar, y me parece que hay una oportunidad a que pibas o muchachas y muchachos de nuestra generación sigamos escribiendo parte de esa historia, asumiendo que inevitablemente vamos a tener una distancia lógica y generacional, y que quizás esa distancia lógica y generacional nos permite tener una mirada distinta, ni mejor ni peor, pero distinta. Y ahí se va construyendo. ¿Qué se va a decir dentro de 100 años de Walsh? O los que escribieron alguna vez sobre la época son los que pretenden escribir siempre. Hay gente que se compró la época, hay autores que pueden alquilar la época, comprarla, rentarla. No, yo puedo escribir, ustedes pueden escribir de la época, pueden investigar sobre la época y seguramente va a ser valioso y va a ser una construcción. Lo que no se puede hacer es manipular la historia. Y yo por estas horas escucho mucha manipulación sobre el rol que tuvo Walsh en ese momento. No lo defiendo, repito, no lo entronizo ni lo condeno, pero las cosas como son. Para decir que Walsh fue el ideólogo del atentado en Coordinación Federal hay que presentar pruebas, testimonios, hay que tener coherencia, coherencia a la hora de poder argumentar de qué manera yo voy a sostener semejante hecho. ¿Walsh formó parte de una organización clandestina? Sí. ¿De una organización política que tenía un brazo militar? Sí. Pero ¿cómo va a ser el ideólogo de un atentado si él muere dejando documentos críticos, planteando su crítica muy severa a la estructura militarista de Montoneros? Por eso, digo, yo con esto trato de ser cuidadoso y perdón si me enfurecí un poquitito. No, está bien. Teníamos acá, justamente Sandro tenía algunas preguntas sobre cómo fue la investigación, cómo fuiste a buscar estos datos. Sandro, ¿querés hacer las preguntas vos? Sí, buenas noches, saludos desde Río Gallegos, un gusto. Hola Sandro, ¿cómo andás? Todo bien. ¿Cómo anda el sur? ¿Cómo anda el sur? ¿Muy bien? ¿Está con frío ya? Sí, ya empezó. Bueno. Pensaba, escuchando la conversación, muy buena las intervenciones de mis compañeros, y se me vienen muchas preguntas, pero más que nada hay una cuestión con tus distintas investigaciones, y te pregunto, ¿cómo es hablar con alguien que tal vez no habló nunca, o que vivió, me imagino que habrás entrevistado a algunas personas que vivieron en esa época, que eran militantes y que vivieron en la clandestinidad, y son personas muy reservadas, y ¿cómo es entablar un vínculo con alguien que cayó toda su vida, por lo general trata de no hablar, porque trae malos recuerdos, porque todavía siente una sensación extraña al hablar de esos momentos? ¿Cómo entablás esas conversaciones y si podés contar alguna cosa de ese detrás de escena por ahí, de esas entrevistas? Sí, mirá, sigo un poco completando la respuesta la respuesta que daba antes. Hay mucha gente que no quiere hablar porque también existe un mecanismo en la Argentina donde hay sectores que, manipulando la historia, intentan reabrir causas. Y esto se vio con distintos hechos. No hace falta que por ahí, si ustedes investigan un poco, es claro cómo
hay libros que yo medio en forma medio chabacana los considero libros sobre causas. ¿Qué llamo yo libros sobre causas? Manipulan la historia, escriben una parte con un ojo así, y después misteriosamente aparece un abogado y se presenta en Comodoro Pi intentando reabrir una causa. Eso es parte de un entramado que tiene que tiene que quedar bien en claro. Y acá hay un intento respecto a Walsh clarísimo respecto a esto. Después, bajo ese argumento hay mucha gente que prefiere no hablar. Yo esto lo marco en el libro. Después hay una cosa muy concreta que sucede con aquellas personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado, que vivieron momentos como los que todos podemos imaginar que vivieron, que tratan de, que también de alguna manera reviven cuando van contando. Sobre esto te voy a leer un párrafo del libro que me parece que de alguna manera responde. Esto está prácticamente al final, en el epílogo. Yo digo algo así que como cuando un sobreviviente recuerda, algo dentro suyo se desadormece. Algo de su cuerpo se descongela. En la mayoría de los casos, cuerpos marcados para siempre con la memoria del horror. En muchas entrevistas escuché frases que iban en ese sentido. Eran pedidos de clemencia en el ejercicio de la memoria. Al ser consultados, muchos me dijeron: déjame pensar más, volvé a llamarme más tarde o necesito otro dato para poder recordar. Ese pasado construido en partes, donde un dato te lleva a otro dato, un nombre se asocia con otro nombre, un recuerdo se conecta con otro recuerdo y así lentamente, en capas, se va construyendo la memoria. Es un poco eso que vos preguntabas, Sandro. A veces es difícil, hay que destrabarlo con algún dato, hay que también, insistir. En este sentido yo soy bastante pesado, lo reconozco. Me pongo un poco denso y mando mail, mando WhatsApp, mando una carta, voy al lugar, voy y me paro. Y bueno, el libro tiene un testimonio en particular, que es un testimonio que para mí me ayudó a destrabar un dato muy importante del destino de los documentos de Walsh, que es que lo logré así, empujando, convenciendo, diciendo, explicando lo que iba a hacer y también teniendo mucha paciencia y siendo muy respetuoso de quienes tenía, en el caso de las entrevistas que me tocaban hacer con sobrevivientes del terrorismo de Estado, entendiendo que era eso que les acabo de decir, que hay un recordar y que ese recordar es un revivir en un punto, ¿no? Buenísimo. Tadeo, que andás por ahí también levantando la mano. Sí. Bueno, ¿qué tal, Facundo? Mucho gusto. Hola, Tadeo, ¿cómo andás? Saludos desde Córdoba, Río Cuarto. Bien, este libro incompleto debiera completarse en tu provincia, porque hay algo en el final que me lleva a Córdoba y bueno, ojalá me pueda llevar, ojalá pueda ir en algún momento a buscar algo que hay ahí dando vuelta. No te quiero spoilear el libro si no lo leíste, porque si no, los que no lo leyeron se me van a enojar después. Dale, bueno. Mi pregunta, mejor dicho, es un poco personal, no diría picante, pero un poco personal, y es si crees que el rol del periodista antes se ejercía con otros códigos que ahora no. Mirá, no sé el antes porque, digamos, yo hace 20 años que laburo, o un poquito más de 20 años, y sí, por ahí es cierto que trabajé en una época en el periodismo sin redes sociales o sin tanta transformación digital, que por momentos siento que puede ser una oportunidad, y por momentos siento que como que adultera un poco todo, ¿no? Entonces, no sé qué pasaba antes,
pero sé que lo que pasa ahora no está muy bueno. Hay una cuestión obvia que es que la precarización lleva a que las cosas no estén tan bien, ¿no? Se gana poca guita, hay pocos recursos para armar equipos, pocos recursos para volcarlos en los contenidos, entonces se termina haciendo lo que se puede. Y eso, bueno, en un punto termina, no sé si atentando, pero por ahí haciendo que las cosas sean como son y ya, ¿no? Ok, y otra pregunta era, rápido, es si te arrepentís de haber investigado algún caso así, o haber hecho alguna investigación que dijiste, ¿en qué lío me metí o cómo me metí en esto? No, yo creo que nada, que de todo inevitablemente uno recorre caminos y va aprendiendo aún de los errores, de cosas que por ahí no salieron como uno esperaba o no se entendieron. Muchas veces me ha pasado de tener una intención que yo sabía, porque sabía que era una buena intención y por ahí lo ponías al aire y no era lo que, y se interpretaba de otra manera y bueno, y se crece así, y se recorre un camino de esa manera, como en la vida, como en cualquier laburo, ¿no? Ok, muchas gracias. Una cosa que dijo recién la profe, si podemos apagar los micrófonos, solamente cuando van a hacer la pregunta lo habilitan, así no se genera ruido y tenemos como la mejor calidad posible. Diego, tenías la mano levantada hace un ratito y después Mauro, así va fluyendo la conversación. Sí, bueno, Facundo, obviamente volvemos a saludar a todos. La pregunta es ya tratando de seguir todo el hilo a lo que venís contando, tus investigaciones para los libros, la forma de buscar como... La pregunta es esta, es en algo personal que tiene que ver obviamente a nivel lo que futuramente vamos a lograr ser nosotros periodismos y buscar ver qué nos lleva, qué nos hace. ¿Vos creés que con todo el periodismo que fuiste logrando y hacés, de repente mostrás o podés poner y explayar todo eso que te parece que nombrás mucho también la grieta, obviamente que siempre hay bajadas de líneas en los medios grandes, tu participación ha sido múltiple, tanto televisiva como en casos importantísimos y todo. La pregunta concreta, como periodista, sabés que en toda esa producción de todo ese material, más allá del trabajo, ¿no?, del periodismo, está puesto toda esa búsqueda más allá de que no es simplemente lo que nos muestran o lo que muchos repiten continuamente, como dijiste vos, quizás no podrías hacer una bibliografía por respeto. ¿Se entiende, Facundo? O sea, esa impronta de periodista está más allá, buscando mucho más, siempre hay mucho más para buscar. Sí, también uno es uno tiene que entender que a veces, como dije antes que esto es un laburo, uno se mueve y trabaja dentro de un medio y también hay que aprender de alguna manera, acoplarse a lo que sucede en ese medio y en ese formato. Qué sé yo, no es lo mismo laburar en un noticiero como equipo de noticias, que son 3 horas al palo con un vértigo tremendo, 7 móviles en vivo, tipo en Israel, uno en Estados Unidos, uno en Brasil, que laburar en la radio, que sentarme no sé, un podcast que hice ahora hace poco sobre Malvinas, a este libro, o sea, está bueno recorrer ese camino de poder pensarse en distintos formatos, porque hoy lo que hay allá afuera también te impone eso. Ahí hay una gran diferencia, creo que Sandro me preguntaba en el antes y el ahora. Antes el que laburaban gráfica, el que laburaban radio. Ahora está todo un poquito más mezclado. No sé si es bueno o malo, pero es lo que es. Y esto te exige de alguna manera también inevitablemente aprender a ser más flexible y adaptarse a distintos formatos y entender que hay una forma de elaborar en radio distinta. Por supuesto que de fondo está lo mismo de siempre, que es
tu compromiso con contar la información que tenés, hay un compromiso ético, un compromiso estético. Bueno, a veces sale, a veces no, pero bueno, va por ahí. No sé si responde Diego un poco a donde iba, ¿no? Totalmente, clarísimo, era eso. Tenía que ver más entre lo personal y lo profesional y ver todo el bagaje que vamos viendo nosotros entre periodistas. Una cosa que les puedo decir es que a veces uno tiene como entre comillas, el corazoncito puesto en decir, che, a mí me encanta escribir. No, lo mío no es la tele, lo mío no es la radio. Yo creo que hoy en día no hay chances de pensarse así, porque mucha gente que escribe para un portal, por ahí edita la nota y tiene un criterio estético, por ahí le sube un video, por ahí aparece una foto, por ahí hay algo ahí que se va como mezclando. Siempre la estrella es el contenido. Si el contenido es bueno, lo cuentes como lo cuentes, va a tener repercusión. Si el contenido es malo, por más que le tire brillantina, le ponga peluca, haga lo que quieras, el contenido es malo y punto. O sea, esto es así. Sobre todo a la hora de pensar, de contar historias, ¿no? Que yo creo que es algo que como dije al principio, hay que volver a insistir con eso. Yo miro mucho los portales grandes, se están dando cuenta que el breaking news, ya a la gente no le importa si vos tuviste la primicia de que explotó una caldera en Belgrano y que ahí están evacuando un edificio. Sí, hay un tipo que sí, está bien, lo tenés que tener, lo va a tirar el cronista, vas a mandar al cronista, pero vos entrás hoy a los medios más grandes, a los portales más grandes y cuentan historias, porque se dan cuenta que la gente está ávida de contenido. Pero bueno, pero no nos veo a nosotros preocupados en el contenido, sí muy preocupados en que si dijo Pirulo, Mengano y toda esa pérdida de tiempo. No sé en qué momento se nos ha inflado tanto el ego para creer que nos hablamos entre nosotros. Entonces después en la calle la gente no sabe si sos de un lado, sos del otro, ¿no? La gente no entiende nada, esto es culpa claramente de nosotros. También las audiencias están con esa cosa muy, muy polarizada de que voy a ver a Pirulo o voy a ver a Mengano y te dice todos los días lo mismo y todos los días invita a Patricia Walsh, Fernando Iglesias, no sé, Margarita Stolbizer, pobre, estoy haciendo nombre, y del otro lado Aníbal Fernández, no sé, aburridísimo. Para mí perfecto estuvo, porque era algo que tenía de bagaje de todo y también sos vos, soy el entrevistado, así que tenía mucho que ver con cosas de lo que uno va sacando. Así que para mí la respuesta, al menos a mí, clarísima. Sí, yo les aclaro algo que muchas veces yo he tenido esta postura al aire y obviamente no se las voy a caretear. Después vos vas a las redes a ver cómo te putean o cómo te elogian, porque todos tenemos el ego, como dije antes, inflado. Pero hay que hacer un esfuerzo para poder cambiar un poco todo. Y lo que más me dicen es, vos sos un tibio. Bueno, qué sé yo. No sé. Gracias. Me aburre un poco todo. Facundo, hablando de esa tibieza, desde Merlo San Luis te saludo. Vanina Hola, Vanina, García. ¿cómo andás? ¿Vos me considerás un tibio también, Vanina? No, por favor, pero al inicio de la charla dijiste que abordaste un tema desde el interrogante y no desde la certeza. Digo, Claro. ¿acaso no es el lugar en el que nos tenemos que parar siempre los comunicadores, los periodistas? ¿Vos creés que hay que pararnos en la certeza o hacernos preguntas? No, desde el interrogante como lo hiciste vos, porque Claro. las certezas no las tiene que dar. ¿Las certezas te las da el interrogante?
las certezas te las da el entrevistado. Tus preguntas van a generar que el Yo otro creo te que responda. yo creo que está buenísimo este juego de palabras con Vanina desde, dijiste, San Luis. Sí, Villa de Sí. Merlo, San Luis. Villa de Merlo, lindo Villa de Merlo. Bienvenido cuando quieras, ¿eh? Sí, ahí estuve en un tiempo. Tengo ahí una anécdota para otra oportunidad en un restaurante que hay que se llama No Tire Godoy. Pero bueno, eso es para otra Pero oportunidad. la recordamos, pero fuerte acá esa anécdota, ¿eh? Es una historia para otra charla, pero No, mirá, ahora queremos que cuente, tenemos la intriga los que no conocemos. ¿esa fue la voz de India? No, esa fue la voz de Nati, que Ah, preguntó antes. bueno. Un restaurante llevas el nombre de la frase que dijo Facundo Pastor aquí. La cuento rápido, fui a hacer un informe a Merlo, San Luis, con unas familias de pueblos originarios que decían que les estaban choreando parte del campo y todas las denuncias caían sobre un personaje muy caudillesco en la zona llamado Chabelo Godoy. Tipo muy grande, 80 años, qué sé yo. Y bueno, hicimos toda la investigación, efectivamente este Chabelo Godoy en cámara oculta nos vendía terrenos de esta familia. Y bueno, y cuando fuimos a buscarlo a Chabelo Godoy para darle la oportunidad, para que el tipo explique por qué andaba vendiendo terrenos, corría el alambre y te vendía el terreno de esta familia, el tipo sacó un fierro y me apunta a la cámara y dispara al aire. Y yo le grito lo que se me ocurría en ese momento, que es: no tiré, Godoy, pará, vamos a hablar. Y bueno, y esa frase del no tiré, Godoy se hizo como muy popular en la zona. Parecieron unos folcloristas muy bizarros cantando una Rubén Gallardo hizo una Rubén canción donde dice: no tire Godoy, no soy Facundo Pastor. Algo así, me da un poquito de vergüenza. Pero bueno, se coló la anécdota de Vanina en la charla y bueno, quedó ahí como que. Y bueno, y pasó el tiempo y un día me llaman unos tipos para decir: mirá, estamos inaugurando un restaurante. Yo no entendía nada, digo, ¿un restaurante qué tengo que ver yo? El restaurante se llama No Tiré Godoy, así que nos gustaría invitarte a comer. Digo, mirá, ¿cómo voy a ir a comer? No sé, bueno, cuando ande por la zona los paso a saludar. Y bueno, quedé ahí en una buena onda con esta gente, con la gente de Merlo. Muy buen chivo se come, Facundo, ¿eh? Muy buen chivo, te lo recomiendo. Y ahí, Vanina, hay una librería muy buena, Exámetro. Exámetro, exactamente, sí. Eso me hablaron maravilla de esa librería como espacio cultural. Bueno, estábamos discutiendo si el interrogante tenía que darnos certezas. Claro, de eso se trata. Vos preguntás, indagás, te lo planteás como un enigma y en algunas oportunidades encontrás una certeza, en otras no. El problema es que cuando no te planteás el interrogante y estableces, en base a la manipulación que vos hacés de la información, una certeza. Y a eso yo me refería con tratar de abordar una investigación de estas características tan compleja por la época desde los interrogantes. Por supuesto que mi libro tiene certezas planteadas de los interrogantes. Y quizás, miren, se los pongo en algo que me parece interesante que leí el otro día sobre Walsh, que yo creo que hace que hoy estemos 45 años después de su muerte y otros 65, no sé, 60 y pico de años después de que se haya publicado Operación Masacre, ¿qué es lo que define, Vanina, esto que yo planteaba del juego de las certezas y de los interrogantes? Walsh trabaja en Operación Masacre, más allá de todo lo que creo que India mencionó al principio, que sin duda fue un pionero en el género de poder volcar, de poder cruzar recursos de la ficción con el periodismo, esto que llamamos no fiction, que después Capote 9 años después, y porque era yankee, terminó como siendo el paradigma mundial en A Sangre Fría, 8 o 9 años después de lo que Walsh había hecho con Operación Masacre. Pero no quiero destacar eso, que ustedes ya lo sabían, sino destacar que hay en Operación Masacre y en la obra periodística de Walsh, Operación Masacre, Quién mató a Rosendo y Caso Satanowski, hay ahí un pacto de verdad que Walsh establece con el lector.
¿En qué consiste este pacto de verdad? Consiste en contar absolutamente todas las certezas a las que yo llegué, o a las que en el caso de él llegó con su investigación. Pero también contarte que hay interrogantes que quedan abiertos, reconocer la frustración y el fracaso de no poder encontrar absolutamente todo. Y ese pacto de verdad le da un sentido ético a lo que escribe Walsh, le da un sentido estético también a lo que escribe Walsh, que le cuenta al lector, mirá, Pirulo, fulano y sultano entraron a la reunión a las 9:30 de la noche. Los tres venían del taller donde trabajaban. 20 minutos después entró tal persona. No se sabe de dónde venía. Eso, en un resumen muy pedorro que yo acabo de hacer, intentando ejemplificar a Walsh, eso es un pacto de verdad con el lector. Yo te cuento todo lo que sé, pero también te cuento que hay cosas que no sé, y en esos interrogantes que quedan abiertos hay una información. Porque a veces no saber algo también es valioso, y me parece que Walsh lo desarrolla muy bien en Operación Masacre y en los otros textos que yo mencioné recién, ¿no? Muchas gracias, Facundo, un placer. Gracias, Manino, un saludo a Marlo. Facundo, ¿cómo estás? Un gusto. Hola. Hola, María Josefina, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Quería consultarte porque vos hablaste un poco contextualizaste el momento en el que decidiste escribir este libro sobre Walsh. Y la pregunta concreta que quería hacerte es, ¿cómo tomás el abordaje o cómo trazás tu mapa de ruta a la hora de hacer una especie de cronología del libro en sí? ¿Qué voy a contar primero? ¿Qué voy a contar después? O bien, si anotás, tachás mucho el tiempo, ¿no? Y el abordaje. Mirá, me parece muy buena la pregunta, María Josefina, porque está bueno para que ustedes puedan saber a veces cómo estructurarse. Cada uno tiene un método. Lo que no puede no haber es un método. El otro día me junté a tomar un café con Marcelo Larraqui, que es un colega para mí, digamos, destacado, un historiador joven muy bueno, que tiene libros muy buenos que recomiendo, que aparte ha sido muy generoso conmigo, no como sucedieron en otros casos. Y él me contaba su método y le digo, ¿cómo podés escribir así? ¿Estás loco? Le digo, bueno, me dice, cada uno tiene... O sea, por ejemplo, él trabaja cada capítulo como si fuese un mini libro. Y hasta que no termina ese capítulo, no consulta otras fuentes que no sean de ese capítulo. Y me pareció como llamativo. Y me invitó a pensar cómo trabajé yo. Yo soy mucho más... Soy súper metódico, soy una persona muy obsesiva, pero dentro de mi método, que ahora voy a intentar describirlo, soy muy anárquico. Es cierto que uno va tratando de cerrar capítulos, pero yo no puedo eso de no me meto, o sea, voy para atrás, voy para adelante, voy para atrás, voy para adelante. Y una cosa que sí hice en este libro, que no había hecho en otros libros, que es algo que veo que le afané a otro tipo de laburo. Yo estoy haciendo algunos trabajos para plataformas audiovisuales. Acabo de terminar un trabajo muy grande sobre la muerte de Carlitos Menem Jr., que se va a ver en un tiempo en Discovery, que no sé en qué se va a convertir Discovery, porque ahora hay como una fusión, no importa. Y yo ahí vi como, no sé cómo se llama, tiene un nombre en inglés que se usa mucho en publicidad y se usa mucho en cine. Y a veces sentía, como mi libro describe mucho y cuenta muchas escenas, hay como escenas, ahí armé unos dibujos malísimos, no se los voy a mostrar ni loco porque los tengo por acá, pero o sea, iba como armando cosas, igual no lo van a ver desde ahí, así que mejor, porque si ven como dibujo una casa, se van todos de la reunión. Pero iba como armando, creo que usaste vos el concepto de línea de tiempo, y sacando flechitas y dibujando tres tipitos, un patrullero, un arma
y iba como armando. ¿Storyboard? Claro, eso, storyboard. Gracias, India. Gracias. El mapa, Como cuando éramos jóvenes, India, que me salvaba, me cubrías las espaldas. Igual fue Marina, yo lo estaba tipeando para no interrumpirte y Marina lo dijo. Bien, Yo voy como eso. A veces lo respetás y a veces no, porque también si empezás a escribir y... Bueno, yo durante mucho tiempo, muchos meses, me propuse escribir 4 horas. ¿Viste? Como la gente que va al gimnasio, que dice, voy 1 horita, y yo no sé cómo hacen, pero voy 1 horita al gimnasio, yo los envidio. A veces paso por los gimnasios y veo que están haciendo cosas y digo, ¿cómo? Yo dije, tengo que escribir 4 horas. Y a las 3 horas y 59 cortaba. Porque también había que, digamos, que dejar ahí cosas para pensarlas, para que bajen. Y obviamente lo más importante de un texto no está en la escritura, sino que está en la reescritura. El que te dice que no trabaja un texto varias veces, te miente, y aparte no es que sea un pecado. Vos te escribís, reescribís, modificás. Por ejemplo, en un momento me había agarrado una estupidez que, vieron que a veces uno lee textos que por ahí empiezan con un dato que vos decís, ¿para qué corno me cuenta esto? Y al final es como que te explica por qué te cuenta eso. Y yo me había puesto como un tarado a decir, bueno, esto, o sea, sentía que era como viste, como el final de un tango, como un chan chan. Y en un momento lo compartí con el editor y me dice, es una porquería eso. Es como una obviedad, que porque me hablaste de un eucalipto o de una planta en el principio, que Pirulo miró una planta, a lo último decís que quedó enterrada, o sea, y bueno, y lo vas tocando, vas sacando, vas poniendo, y bueno, y a veces queda, y a veces no queda, y a veces también está bueno destacar el rol de los editores que te dicen esto es una porquería. Y bueno, y ahí se va construyendo. Gracias. Bien. Tenemos a Mauro, Florencia y Francisco. Pero espera, Laura, un minuto, quiero decirles algo, completarle algo a María Josefina. Sí. Trabajen en lo que sea, no en un libro, con apuntes. Abandonemos el WhatsApp, o sea, trabajen con esquemas, con apuntes, anótense cosas, subrayen, marquen, saquen una flecha, hagan una cosa, viste que yo recontraputeaba con mi profesora de 3er año de historia, y después con el tiempo dije, claro, estos cuadros sinópticos, vínculos, flechas, hoy a veces ves que hay, laburando en los medios, pibes que te dicen, no, pero le mandé un WhatsApp, o sea, no le mandés un WhatsApp, o sea, llamalo, preguntale, escuchale la voz, porque por ahí el tipo, no sé, está resfriado y no puede salir, o sea, hay que volver, está buenísima la herramienta, yo la uso un montón, estoy en miles de grupos, mando memes, hago todo eso, está bárbaro eso lo hacemos todo. Pero hay determinadas cosas periodísticas que requieren que vayas a la puerta del ministerio, a la puerta del bar, que vayas, por ejemplo, yo escribo mucho sobre una casa donde donde fueron a parar los documentos que los marinos le roban a Rodolfo Walsh. Todo el mundo creía que el derrotero de los documentos terminaba en la ESMA. Yo encuentro un testimonio que me dice no, esos documentos salieron de la ESMA y fueron a parar a una casa. ¿Dónde? Saavedra. Ya yo vivo en Colegiales. Ya cuando me dijo Saavedra, digo, ¿qué calles? Jaramillo y Zapiola. Yo cuando paseo el perro voy por Zapiola. Por supuesto vivo en Colegiales, la casa estaba y ahí empecé con toda ¿cómo se dice?
que se usa mucho el término procrastinar, dije, bueno, sí, sapiola, bueno, el jaramillo. Y en un momento estaba escribiendo lo que me habían contado, que tal persona recorrió, fue a la oficina del primer piso, bajó la escalera, llegó hasta la habitación prohibida y cerré la computadora y dije, yo tengo que ir al lugar. No puedo seguir, o sea, no puedo seguir escribiendo sin ver el lugar. Yo me imaginaba una casona antigua, con techos a 2 aguas. Y me hice una película cuando llegué a una casa horrible, que la habían repartido en 3. Solo pude darme cuenta que esa casa la habían partido en 3 PHs yendo al lugar. Y a mí me sirvió para utilizar la metáfora de que partieron la casa en 3 para complejizar aún más esta investigación. Y ese recurso que a mí me gustó, no lo hubiera encontrado si no hubiera ido al lugar. ¿Y dónde estaba la casa del primer piso? Y el patio, ya el patio no existía, lo habían tapado. Salió un viejo en chancletas, con un vaso de cerveza en la mano, me vio sacando foto de la casa. Señor, ¿qué hace que saca foto? Cuando me quise acordar, estaba dentro de la casa. Ahí es donde vos contás que te encontrás con 2 personas en una reposera ahí estaban ahí en la puerta. Calle, y ellos no sabían dónde, o sea, lo que había, la historia detrás de esto, y te preguntan. Se levantó el chabón en cuero, dice, flaco, ¿qué sacás fotos? Y claro, yo estaba de la esquina de enfrente, de 1 minuto me acerco, era un chabón medio grandote, yo no soy muy agraciado físicamente, y estaba como, digo, mire, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Yo estoy haciendo una investigación histórica, ya le metí la palabra histórica, también hay que saber chamullar un poco ahí. Ya la palabra histórica, yo soy muy apasionado de un escritor, flaco me miraba, y bueno, en una época no le meto dictadura de arranque a los bifes, porque el tipo te cierra la puerta, se asusta. Ahí un escritor escribió unos cuentos, ¿no?, que dicen que son fascinantes, yo no los leí, le tiré un poco de... Ahí como me enseñó India a chamullar cuando era productor. ¿Viste? Dale, o sea, 2 minutitos, no puedo, no da 1 minuto, y lo enganchás, ya estás adentro. Después, no importa cómo fue. Me dice el tipo, ¿quién? No, le digo, Rodolfo Walsh. No, el tipo no sabía. ¿Qué pasó acá? No, ahí me animé, acá en un momento, la ESMA, ya el tipo como... Y me dice, pero flaco, yo vine a vivir, no, le digo, no, todo bien, señor, no, quédese tranquilo, usted compró después del 2004, no, sí, yo compré, ya me había yo investigado todo el derrotero de la casa, ¿no? Y ahí vino como que el pibe, la señora se incorporó y me dice, ¿mataron a alguien acá adentro? Eso me llamó la atención muchísimo de lo que habían preguntado. Claro, porque la mina quería salir, le chupaba todo, pero ¿mataron a alguien acá adentro? Y no, le digo, creo que no, yo estoy buscando unos papeles. No, creo que no. ¿Es muy grande la casa? No, son 3 divididas. Está dividida, perdón. Y me parece que me confundí, señor, déjeme que... No, y que no, tiene un cuarto arriba. Ya estaba con la cabeza dentro de la casa. Y no, porque vio, yo estoy escribiendo, tengo que describir la casa. ¿Usted no tiene un plano de la casa? Porque vio que yo voy al gobierno de la ciudad, catastro, me dan vuelta, no entienden nada. Flaco, me dice, pasá, mirá la casa. Ya está. ¿Valió la pena ir al lugar? Cambió el capítulo. Claro, sí, y es una construcción a futuro, porque también esa gente empezar a investigar, o Obvio. el que lee le da también un sentido más humano, ¿no? De decir, a mí me pasa que si vienen y me dicen, pasó eso en mi casa, voy a averiguar también. María Josefina, es una obligación. Claro. Hay que ir al lugar. Hay que ir a buscar, hay que ir a ver. Por supuesto que después, como productor, cerrás una nota por WhatsApp y sale la nota y buenísimo, te aplaudo. Pero hay veces que hay que estar ahí, hay que ir a mirar, hay que ir a hablar, hay que ir a tomar un café, hay que ir a hablar con los de prensa. Che, loco, nunca salió en mi radio, ¿qué está pasando? ¿Pasa algo? ¿Hay algún problema? ¿Se enojaron por algo? ¿Podemos tomar? Te quiero contar, me gustaría sacarlo. Y vas construyendo vínculos, relaciones, amigos. Eso es fundamental.
fundamental. No existe esto de Zoom, WhatsApp, fundamental. Gracias. Bueno. Vamos con las últimas 3. Dale. Bueno, un par más, pero está buenísimo. Pero- Te agradezco un montón. Pero bueno, están siendo las 9:15, los chicos están en clase desde las 7:30, pero fíjate que las manos no se bajan, ¿eh? Al No. contrario. Sepan Vamos. que me perdí el segundo tiempo de River, o sea que el compromiso es grande. Grandísimo y te lo agradecemos. de Perdió, corazón. perdió. Sí, lo estoy viendo de reojo un poco y ya vi que perdió, les confieso. También hay que aprender a mirar de reojo. Esperemos que atrás de la te cámara. estemos haciendo pasar un buen momento No, por no, este mal trago de River. Súper Vamos, bien. Mauro. Sí, bueno, las anécdotas de River también las hemos escuchado, que has tenido una anécdota bastante graciosa cuando se fueron a Madrid. Pero bueno, no te quiero sacar del tema. Vos ahí hablabas de la casa, que lo que te llevó a esa casa, no sé si no fue la entrevista que hiciste con Lucy, que te habló del pelado Diego. Sí. Y en una de las notas que yo vi, que creo que se le hiciste en Infobae, dijiste que esos documentos de Walsh se los había entregado a un familiar, el pelado Diego. Y que quizás en unos días podía llegar a contar algo. Quería saber si nos podías dar un adelanto y además, si tenés para contarnos ese dato que tenés, y si este libro tiene una segunda parte. No les puedo dar un adelanto. No les puedo Yo dar un adelanto. lo intenté. No les puedo dar un adelanto. Spoilea. No, solo sí que están pasando cosas o que yo estoy encontrando. Esto era correr todo el tiempo en base a la investigación los datos. Walsh cae en Entre Ríos y San Juan, lo secuestra el grupo de tareas 332 de la ESMA, llevaba un maletín, dentro de ese maletín tenía una escritura a nombre de Norberto Pedro Freire, que era el nombre falso que utilizaba Walsh en ese momento porque estaba en la clandestinidad y ya estaba desatada la cacería del golpe militar. Ese documento lleva a los marinos a una casa en San Vicente, a las pocas horas de secuestrarlo Walsh, van a San Vicente, le roban toda la casa, le rompen toda la casa, le roban absolutamente todo, y entre las cosas que le rompen y le roban está todo su archivo, sus documentos, sus cuentos, sus papeles, sus apuntes, todo lo que pueda haber en una casa de un tipo del tamaño de Walsh en el sentido intelectual. Toda esa documentación va a parar a la ESMA. Todo esto que les acabo de contar está reconstruido gracias al testimonio de Lilia Ferreira y está muy bien investigado en el desprendimiento Walsh de la megacausa ESMA, que por supuesto lo leí todo completo. Y ahí se perdía un poco el rastro de los papeles. Los papeles entran a la ESMA, los marinos tienen un comportamiento concreto con estos papeles, los clasifican, los catalogan, empiezan a buscar entre los papeles más información que les pueda servir para seguir secuestrando gente, es decir, analizan los papeles con criterio de inteligencia militar, de inteligencia castrense. Cuando se dan cuenta que había documentos de montoneros, ficción o cuentos, si es que lograron determinar, si es que podían discernir que eso era literatura, y ahí empiezan a archivar los documentos. Todos los documentos que pasaron por la ESMA fueron microfilmados, se hicieron 3 copias, una de ellas iba a parar al Servicio de Inteligencia Naval. Todos esos documentos fueron vistos en distintos lugares del centro clandestino por distintos prisioneros que por suerte sobrevivieron. Uno vio determinado papel en pecera, otro lo vio en el sótano, otro lo vio en el casino Oficiales. Los papeles entraron a la ESMA
el comportamiento que los marinos tuvieron fue un comportamiento de preservación de esos documentos, y luego el tiempo empezó a pasar. Vino el Mundial, vino la salida de Masera de la comandancia, deja la comandancia en manos de Lambruschini y le dice a su patota: vamos al proyecto presidencial, quiero ser presidente. Un delirio de Masera absoluto, ¿no? Entonces, para tal fin, arma lugares operativos, una oficina en Cerrito al 1100, un departamento en Olleros y Libertador, y una casa en Saavedra, en Jaramillo y Sapiola. Masera le dice a su gente: viene Lambruschini, está todo bien, pero saquemos las cosas que querramos sacar que nos puedan comprometer. Sacan cosas y van a parar a la casa de Jaramillo y Sapiola en Saavedra. La casa tenía una habitación que yo la llamo la habitación prohibida. Y ahí van a parar varios militantes, prisioneros, que realizaban lo que después con el tiempo se determinó era trabajo esclavo intelectual. Estaban obligados a leer los diarios, a hacer clipping, análisis, escuchaban la radio, hacían clipping. ¿A dónde iba a parar el análisis que hacían? A la oficina del delirante de Masera que quería ser presidente. En esa oficina, algunos prisioneros los llevaban desde la ESMA, otros, por haber, entre comillas, colaborado con la Marina, tenían más flexibilidad. Que mayor flexibilidad tenía el pelado Diego, que se quedaba a dormir en la casa y que estaba a cargo de la casa. La casa tenía una vigilancia flexible. En diagonal a la casa vivía Barleta, el primo de Radice. Radice era el tesorero de la ESMA, el tipo que manejaba la caja del centro clandestino, un hombre puro, puro, puro de Masera. La casa de Jaramillo y Sapiola había sido la casa de los padres de Radice. Radice la pone al servicio de Masera y del proyecto presidencial. En un momento determinado, Barleta se va de la casa. Ellos estaban en el primer piso, en una mesa gigante, haciendo el laburo, y se miran, dos de ellos, ¿se bajamos? Bajan, caminan, recorren un poco la casa, y ese día la habitación prohibida había quedado sin llaves. Manotean el picaporte y se meten. Se encuentran con una habitación muy desordenada, como una suerte de baulera, con libros, con camperas, obras de arte, con todas cosas que habían robado en los distintos operativos. Y había unos estantes metalizados, un montón de cajas, bajan una caja, bajan otra, buscan, bajan una caja y ven que en la portada de la caja tiene las iniciales R.W. Abren la caja, llena de hojas manuscritas, llena de hojas mecanografiadas, apuntes, artículos. Se asustan porque podía volver el guardia, cierran la caja, la vuelven a dejar, y a partir de ahí dicen: che, hay que sacar esta caja acá, son los papeles de Walsh. Pero nadie se anima. Nadie se anima. La casa esa, todo el 79, viene el 80. En el 80, una de las personas que ve la caja, se va a Perú exiliada. Se llama Lucy. Su nombre real es Mercedes Inés Carazo. Y se va. Inicia una nueva vida en Perú. El otro es el pelado Diego. Se queda hasta 1981, hasta mayo del 81, que él mismo desarma la casa. Lo que Lucy me cuenta, yo rastreé mucho a Lucy, la encontré. Lucy tiene una historia muy trágica. Ella no quería hablar, finalmente la convencí, habló, y ella me va contando en partes, pero siempre la caja quedaba dentro de esa casa. Yo estaba contento porque había logrado determinar que la caja había salido de la ESMA y había ido a parar a una casa. Ya eso para mí era un avance en el derrotero, en la ruta de los papeles de Walsh. Y cuando estaba terminando la investigación aparece ahí un llamado de Lucy. Todo lo que vivimos todos en la pandemia, yo creo que colaboró con esto. Y en un momento determinado Lucy me dice: tengo algo más para contarte. Y bueno, ahí la llamé
y ahí me contó algo más. Ese algo más está un poco plasmado en este final abierto o incompleto que yo digo, tiene Emboscada, ¿no? No se los cuento para que los lean, porque si no, si están por la mitad, alguno se puede enojar. Gracias, Facundo. Bueno. Florencia y Francisco, y las últimas dos cortitas, ¿sí? Flor, ¿estás por ahí? Va, si podés, Facu, ¿te parece? Estas últimas Sí, dos. Bien. Respondo corto, no hay problema. Buenísimo. Hola, buenas noches, Facundo. Mi nombre es Florencia, soy de Bellavista, provincia de Buenos Aires. Perdón que te saque completamente del Dale. eje de lo que es Walsh. Quería preguntarte cómo fue ser uno de los pocos quizás, ¿no? Que estuvo en su momento con el cadáver de Jabran. Creo que fue una situación como muy Buenísimo. emblemática en tu carrera, ¿no? Algo que te habrá marcado mucho. Sí, la situación estuvo buenísima. Ahora, después, con mucho tiempo de pasado el tema. En el momento yo era muy pibe, tenía 19 años. Es una historia muy larga que por ahí da para otra charla, pero sí, ahí había como Yo en ese momento era productor de móviles y los productores de móviles teníamos que determinar en qué lugar poníamos los móviles. Y bueno, pasa lo que pasó y yo logré viajar a Entre Ríos para ver qué hacía con el móvil. Yo el móvil lo tenía que poner a las 7 de la mañana porque yo trabajaba en un noticiero muy temprano y esto había sucedido al mediodía y yo logro llegar a las 12, 1 de la noche, en la madrugada. Y bueno, qué sé yo, digamos, soy medio nerd, viste, en algunas cosas, y soy como medio... A mí me habían dicho que yo tenía que ir ahí. Y fui. Y bueno, tuve como un poco de suerte y otro poco medio nerd, que me quedé como ahí, como se queda mi perro Enzo, cuando lo dejo a veces en el patio, que se queda así, mirando. Y bueno, se abrió la puerta, hubo una maniobra y me metí. Debe haber sido un flash tremendo. Sí, digamos, fue un movimiento Fuerte. de cierta inconsciencia, porque fue el momento en que entró la camioneta con el cuerpo de Jabran. Vean ahora la peli que me dijeron en Netflix que la están editando, que está buena, que ya la lanzaron, que es la historia un poco de la muerte de Cabezas, del asesinato más que la muerte. Sí, sale este mes, perdón, sale este mes. Sí, pues me interesa mucho el caso, entonces vi que salía Y este ahí, mes. si te interesa el caso, te recomiendo leer un libro de Bonazo que se llama Don Alfredo, que es una maravilla, porque aparte Miguel estaba completamente enloquecido con la historia de este empresario tan simbólico, porque vos me dijiste, te saco de la época, y Jabran tiene que ver con la época. Jabran hizo negocio con los milicos, hizo negocio con el alfonsinismo. Bueno, ahí hay, no lo quiero usar a Cabezas, pero ahí hay en Cabezas una acción periodística clásica: ir a la guardia, ir a buscarlo, no lo conozco, tiro fotos, veo, analizo. Ahí hay una cosa ahí media nerd, que si me como 4 horas en una duna, en un médano, me lo como. Me como 5 horas en un bar esperando que un tipo, bueno, son cosas del laburo, y con el tiempo, bueno, esa fue un poco la anécdota. La ambulancia entró, el cadáver estaba ahí, bajó el que manejaba, bajó el ambulanciero, ayúdennos, de repente me encontré como trasladando un cuerpo. Yo tenía 19 años, mi abuela había muerto cuando yo tenía 15, y esa muerte a mí me había marcado muchísimo, porque mi abuela era como mi Frida Kahlo, ¿viste? Era como no sé, siempre pienso que si lo hubiera conocido y no hubiera sido su nieto, me hubiera enamorado mucho de mi abuela. Y era muy bonita, muy coqueta, muy... y yo no había visto nunca un cuerpo. No, y no soy de los que pasan con el auto y miran cuando... y bueno, agarramos como la bolsa mortuoria que fue a parar una camilla. La camilla
siguió su camino, apareció ahí un cajón muy lujoso. Yo nunca tampoco me puse a pensar si había cajones lujosos o no. La bolsa mortuoria tenía un cierre, se abrió ese cierre, emergió un cuerpo, primero una mano, después lo pasaron al cajón. Ahí entra en escena don Hugo Hendrich, el dueño de la cochería, que dice, acá, hay unos periodistas acá, sí, ustedes que, una frase que, ustedes que tanto jodieron en vida a este tipo, vengan a ver cómo terminó, pobre hombre. Y yo me acerqué. Se acercó Hernán Brienza, querido y entrañable colega, un gran periodista. Y atrás quedó Manuel Lazo, que era el entrerriano que me había llevado ahí. Y nos acercamos y nos quedamos mirando el cuerpo. Hernán vio una cosa, yo vi otra distinta. Hernán vio los ojos abiertos y yo los vi cerrados o viceversa. Hernán vio el pelo entrecano. Hernán vio la cicatriz que tenía una operación, yo no la vi. Sí reparé en la cicatriz que tenía de la autopsia. Y bueno, y de vuelta vuelve a aparecer este Hugo Hendrich y dice, váyanse porque está el hermano. Entonces nos ubican como en otro salón, aparece el hermano y dice, ¿acá hay periodistas? Le pregunta a alguien. No. Yo veo un periodista acá adentro y le vuelo la tapa de los sesos. Ay, por favor. Y avanza, camina con una campera de cuero tipo Gualdini, para los más jóvenes, Googleen, y queda como en una línea visual. Yo era el más pendejo y claro, los hijos de puta me habían puesto adelante. A mí yo quedé como, así como digo, ¿qué le digo a este tipo? Aparte, o sea, tipo, después de esa frase, un no te calentes, esperá que me voy, no sé. Tipo mira, contacto visual con el hermano de Jabrán, el negrín Jabrán, y se va. Yo dije, bueno, este tipo va a buscar un hacha, y ahí vuelve a aparecer Hugo Hendrich y nos dice, vengan, porque el tipo está recaliente, ahora va a entrar la familia. Bueno, pero vámonos, le digo yo. Y no, porque por el lugar donde ustedes se tienen que ir, está toda la familia. Entonces, empezamos a subir una escalera de hormigón a medio terminar. No se veía nada, hicimos como una suerte de trencito. Yo iba adelante. Y yo en ese momento fumaba y tenía esos encendedores con benzina que se cargan, que hacían como una... Entonces, saco el encendedor, ilumino y un depósito de cajones. Cajones grandes, cajones chicos, para niños, para gordos, para gente más flaca, más normal, más lujoso, cajones blancos. Y ahí se da una charla que Miguel la describe en el libro Don Alfredo, entre nosotros, sobre el rol y la ética periodística. ¿Corresponde que estemos acá o no corresponde? ¿Está bien que violemos la intimidad de un tipo que acaba de morir? Lo estamos haciendo porque se supone que este tipo era nuestro enemigo porque está acusado de ser autor intelectual del crimen de Cabezas. Bueno, por supuesto yo tenía 19 años, era muy pendejo. Hernán también era joven, Manuel era un poco más grande. Yo llevaba una crucecita de oro, soy más ateo que Marx, pero esa crucecita era la crucecita de mi abuela y la llevaba a todos lados. Entonces saqué la crucecita y se dio una charla medio disparatada. Yo dije que no teníamos derecho a estar ahí. Y no lo volví a pensar. El tema por ahí en algún momento lo vuelvo a pensar. Hernán dijo que sí teníamos derecho
porque nosotros teníamos que saber si ese cuerpo era o no el cuerpo de Jabran. Y que ahí había una colisión de derechos entre la intimidad de un muerto y el derecho a informar. Bueno, no lo sé. Lo sigo, es para seguir pensándolo. Yo me saqué un cigarrillo, me fumé mucho y al ratito apareció de vuelta Hugo Hendrich y nos sacaron por una ventana. Era 20 de mayo, creo, y hacía un frío tremendo. Y la anécdota a mí me persiguió, me persigue, me acompaña, a veces con un clima, a veces con otro clima, a veces me junto con los pibes, con mis amigos de toda la vida. Dale, ya cuando se pasan de copas, dale, boludo, vas a seguir diciendo que ese era Jabran. A veces se presta a un clima más reflexivo. A veces pienso que cuando cuento esta anécdota en los medios, se generan como unas risas y unas situaciones. Y también pienso qué podría estar pensando, sintiendo alguno de los hijos de Jabran, y hasta qué punto no es una continuidad de aquello que yo sostuve en ese momento, que esto podía llegar a ser una violación de la intimidad de esta familia y de este cuerpo, aún siendo Jabran lo que fue. No volví a tomar postura sobre el tema, por ahí en algún momento tomo postura. Hace 2 días me pasó algo particular con el tema, algo muy parecido a lo que estoy viendo acá, y alguien me dijo, tenés que escribir. Y no voy a escribir, por lo menos por ahora no voy a escribir porque no, estoy muerto. Estoy muerto, no me da el cuerpo para escribir. Pero hay ahí algo en esa anécdota de estar donde tenés que estar, mirar, observar. Bueno, en fin, eso. Y una última para no robarle No, más no, tiempo al- Fran, Flor, discúlpame, pero estaba Fran y ya van a pasar 2 horas. Vamos con Francisco, sí, Dale, perdón, no hay Flor. problema, no hay Dale, problema. gracias. Gracias, Vamos, Facundo. Fran. Gracias. Hola Facundo, te saludo acá desde la biblioteca de Éter porque yo estoy cursando de manera presencial y Buenísimo. me toca cubrir esta charla un poco después para las redes. Siguiendo un poco con el tema que estás hablando y con lo que terminaste me viene al pelo y al pie. ¿Cuánta importancia vos le das a este caso y a esta anécdota que nos contás, obviamente, en tu experiencia como joven periodista, joven productor que tuviste que atravesar? Mira, un poco ahí Fran te daba algunas ideas en el final de la respuesta. Para mí fue importante. Aún porque me sigue generando pensar y reflexionar sobre lo que pasó y creo que eso no deja de ser también importante, ¿no? Y a mí, yo tengo que confesarles que me gustó vivir esa anécdota. Me generó adrenalina, me sentí periodista y está bueno sentirse periodista. Es algo que también con el tiempo uno tiende a perder. Y estos proyectos como Emboscada o como la miniserie documental que estoy terminando de producir para Discovery, te hacen de vuelta ponerte ahí. Odio desvelarme, porque aparte nunca en mi vida recurrí a pastillas para dormir, salvo en la previa del River Boca en Madrid, y lo confieso. Y después en un momento que me estaba mudando, y las mudanzas me encantan, pero esa no me encantó, y tuve que tomar pastillas para dormir, muchas, durante mucho tiempo. Y después mi médico clínico, que es peor que yo, me hizo todo un esquema para dejarlas, y que fue más largo el esquema de dejarla que no importa. Pero ¿a qué viene el cuento? Que desvelarse
porque hay un dato que no tenés, es horrible y maravilloso al mismo tiempo. Y sentir esa adrenalina, que te guste, mirá algo más sencillo para no hacerlo tan solemne, meter una buena repregunta que vos sabés que cuando la metiste hubo como un ruido silencioso de un bien. Eso te hace estar alerta, te mete de vuelta en un desafío, y está bueno recordarlo todo el tiempo, y está bueno ustedes que van en ese camino. Yo siempre creo que los que estudian periodismo ya son periodistas. Si no estudias periodismo. Nadie estudia como yo abogacía para no ser abogado. Yo no soy abogado ni lo sería nunca, me parece horrible, pero me gustó estudiar. Entonces, me parece que está bueno por ahí esa idea de qué tenemos que hacer para sentirnos periodistas. Y bueno, esa anécdota, esa historia de Yabrán, a mí me puso, digamos, me marcó un camino. Yo era muy pibe, y hay ahí. ¿Y ahora cómo superas esto? Viste que yo tengo un amigo muy, 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 muy inteligente, que tiene mucho dinero, y yo le digo siempre, vos tenés mucho dinero porque sos inteligente, y él me responde que sí. Trabaja en la bolsa, o sea, todo el garca grande. Y es amigo mío, mi amigo más antiguo, y nosotros en nuestro grupo de amigos tenemos como muy dividido. Por ahí hay pibes que la están peleando más. Y el otro día estábamos comiendo un asado y no sé cómo empezamos a hablar de Maradona. Y en un momento determinado, él, siempre que habla se hace un silencio porque como que lo que dice, y él dijo, ¿ustedes ya hicieron su gol de Maradona a los ingleses? Entonces, el asado se paralizó. A ver, le dicen, explica. Claro, cuando Diego le hace el gol a los ingleses, fue el pico de su vida, de su carrera y de su vida. Fue lo más importante que hizo en su vida. Y a partir de ahí fue toda una debacle. Con cosas lindas, pero una debacle al fin. Entonces él proponía como el desafío de pensar, no importa qué, por ahí es algo chico. Por ahí tu gol de Maradona a los ingleses es haberte animado a meterte en éter a estudiar periodismo. Entonces, está bueno como pensar eso, sobre todo si sentís que todavía no lo metiste. Entonces, eso también es yo soy cero, el combustible espiritual, cero. O sea, si alguien es espiritual, perdón, pero aborrezco todo eso. No aborrezco, leo los horóscopos y soy de Géminis, siento que Sagitario dice lo mismo para mí. Pero hay algo ahí que está bueno como perseguir, como decir, bueno, viene, como que hay un deseo ahí, y ese deseo es más poderoso que Yabrán. Wow. Gracias, Bueno, fue un golazo eso.